Hey guys, how you doing? This is Teacher Heather again, and today's lesson we're gonna study an amazing topic, which is using how in questions. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, se encuentran muy bien. Hoy voy a explicarles un tema muy importante que tiene que ver con el uso del adverbio how en preguntas. Esta palabra es una palabra clave para el aprendizaje del inglés, ya que nos permite formular preguntas en diferentes aspectos como cantidad, frecuencia, manera. Bueno, es una palabra muy importante que nos va a ayudar a nuestro desempeño de interacción oral y escrita, ya que tiene muchas combinaciones con otros términos. Vamos a estar muy atentos a la explicación del día de hoy para que nos quede la comprensión de la mejor manera. Are you ready for the class, guys? Okay, let's get started. This is Brad. He is visiting a city for the first time and needs information on how to get to a museum. He has questions about the distance, the entrance fee, and how long it might take to get around the place. He kindly stops to ask a local police officer who seems knowledgeable about the area. Let's listen to their conversation. Excuse me, officer. Can you help me? I'm new here. Of course. What do you need? Thank you. How far is the nearest museum for here? Oh, it's not too far. About 10 minutes walking. Great. Do you know how much is the entrance fee? It's $15 for adults and free for children under 12. That's good to know. Um, One last thing. How long does it usually take to see everything in the museum? It depends, but most people spend around 2 hours there. Perfect. Thank you so much for your help. You're welcome. Enjoy your visit and be careful with the street vendors. Very good, guys. Bueno, ya pudimos escuchar y observar el diálogo en donde se pudo ver que algunas expresiones tenían el adverbio how para hacer preguntas. Recordemos, en la introducción del video hablamos de la versatilidad que tiene esta palabra para hablar en diferentes contextos y formar distintas preguntas. Yo los invito entonces a que empecemos a analizar cómo se emplea el adverbio how en preguntas. Empecemos hablando de uno de los usos más comunes que se le da a esta palabra, que es para hablar de la condición de la salud de una tercera persona o la condición de un amigo, una amiga con el cual yo estoy conversando. Es donde entra una famosa expresión, que es la expresión how are you, que es la palabra o la expresión ¿cómo estás en inglés? No es la única forma de preguntar cómo estás. Hay diferentes variables haciendo uso de la misma palabra para hacer esa pregunta. También podemos hablar de la condición de un tercero, como les decía. Por ejemplo, estoy hablando con un amigo y le voy a preguntar cómo está su mamá. Hey, how's your mother doing? Que sé que no está muy bien de salud y le quiero preguntar cómo sigue, ¿cierto? O how's your mother doing? Pues yo puedo hacer la forma corta. El caso es que este es uno de los usos más comunes que se le da a el adverbio how para hacer preguntas sobre salud, sobre condición física, condición de salud también. Otro de los usos que podemos darle a esta palabra, a este adverbio, es para saber o preguntar la forma en la que algo se hace. Por eso se pregunta sobre la manera, sobre el modo, ¿sí? Modo, manner, o la forma, way, de cómo. Vamos a palabra cómo, que es el uso más
normal que se le da a esta palabra cuando está solita, sin combinaciones. Este señor, en este ejemplo, está tratando de replicar una receta para sorprender a su esposa, una receta que ella ya la ha hecho y vio que no le quedó bien y se pregunta, how did my wife make this recipe? ¿Cómo es que mi esposa logró hacer esta receta? Se queda preguntándose la forma como ella la logró. En este segundo ejemplo, un niño está utilizando una máquina de regalos y, como pueden observar, quedó dentro de la máquina. Y entonces se pregunta, oh my gosh, how does this machine work? ¿Cómo es que resulta? ¿Cómo es que resulta él ahí metido? Entonces se pregunta eso, ¿cómo es que esta máquina funciona? Very good. Se puede utilizar para hacer exclamaciones. Esta es una combinación que normalmente funciona como que, aunque nosotros sabemos que el how solo quiere decir cómo, pero cuando estamos haciendo exclamaciones, vamos a hablar de lo sorprendido, de lo enamorado, de lo maravilloso, que nos parece algo, ya funciona como que, hey, así en el contexto, hey, qué hermoso lugar es este, how beautiful this place is, qué hermoso lugar. Ahí no vamos a decir cómo hermoso lugar, ahí no aplica para hacer eso. Entonces, ya en el contexto de las exclamaciones, para dar nuestra opinión de sorpresa o enfatizar sobre una situación específica, nosotros ya al utilizar el how y luego el adjetivo, estamos hablando de qué y luego lo que explica ese adjetivo. En este caso, how beautiful es qué hermoso. En este caso, lugar es este. Muy bien. Uno de los usos también que se le da para hacer preguntas más formales en direct questions, preguntas más formales, es el how para hacer esa introducción de esas preguntas. Hay preguntas que normalmente nosotros las hacemos de manera directa, como, hey, where's the bank? Pero podemos utilizar una forma más educada de hacer esa pregunta. Sorry, excuse me, could you tell me where the bank is? ¿Dónde queda el banco? ¿Sí? Como en este caso, esta persona está recibiendo una clase y hace una introducción para llegar a hacer una pregunta indirecta, que es una pregunta, una forma de preguntar en inglés de manera más formal, más educada. Y dice, I didn't understand how he solved the exercise. Y aquí viene la pregunta indirecta. ¿Podría usted, can you show me how to do it? ¿Me podría usted enseñar, demostrar cómo hacerlo? ¿Me enseñas cómo hacerlo? Y otra cosa es decirlo de una manera más decente. ¿Puedes enseñarme cómo hacerlo? Eso es lo que es una pregunta indirecta. Y aquí, cuando nosotros vamos a hacer la introducción de una pregunta indirecta, podemos utilizar el how. Very good. Otro uso que se le puede dar a este adverbio es para saber la intensidad, la cantidad o el alcance de algo. Entonces, ahí en ese caso, cuando nosotros vamos a preguntar, to ask about the standard or degree, ya no se utiliza como, sino ya se utiliza qué tan. Por ejemplo, how big is your house? How big is your house? ¿Qué tan grande es tu casa? How far is the school from here? ¿Qué tan lejos está la escuela desde aquí? O how often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Esas son diferentes formas en las que podemos emplear el how para hablar del grado o el alcance que tiene algo. Como les decía, ya no funciona como, valga la redundancia, sino qué tan. Estamos hablando del grado de la extensión sobre alguna cosa.
Bueno, ya estamos por terminar este tema, pero antes vamos a analizar unas cositas importantes. Tiene que ver exactamente con dos expresiones útiles en los contextos conversacionales, haciendo uso de, obviamente, el adverbio how. Una de las cosas importantes que vamos a analizar es el uso de la expresión how about. How about es una expresión que se utiliza para decir qué tal en español. Y pues contexto es básicamente cuando nosotros queremos hacer sugerencias, propuestas, queremos preguntar por la opinión que tenga alguien sobre algo que yo voy a proponer, incluso para hacer invitaciones, ofrecer algo. Cuando se utiliza esta expresión hay que tener en cuenta tres cositas importantes. Una de las cosas más importantes es la siguiente. Siempre que nosotros vamos a sugerir una acción, el verbo que vamos a emplear para decir lo que nosotros vamos a hacer, estamos hablando de una sugerencia, una propuesta, con la expresión how about se le agrega ing. Por ejemplo, how about going to the park? Una persona está haciendo una invitación, una sugerencia, hey, ¿qué tal si vamos al parque? Este es el verbo go. Este verbo le estoy agregando ing. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Cuando yo voy a hacer una sugerencia sobre una acción, ese verbo se le agrega ing. Entonces se escribe la expresión how about, luego el verbo que indica la acción que vamos a realizar, pero agregándole ing. Y luego pues el complemento. 2. Cuando nosotros vamos a hacer una sugerencia sobre algo, se puede utilizar un sustantivo, se puede utilizar un pronombre. En este caso estamos haciendo una sugerencia sobre algo utilizando un sustantivo, nombre a un alimento, pizza. How about pizza for dinner? Están ahí viendo televisión, una serie en específico, y está llegando la noche y dice, hey, ¿qué tal si pedimos pizza para la cena? How about pizza for dinner? Esta palabra pizza es el sustantivo, nombre de ese alimento. Y también podemos utilizar el how about más una oración en presente simple siempre que nosotros vamos a proponer o preguntar sobre una situación. Cuando nosotros vamos a proponer una situación o vamos a preguntar sobre un evento que se va a realizar, escribimos la frase en presente simple. Entonces acá, después del how about, la frase en presente. En este caso, how about we meet at 5? Hey, how about we meet at 5? ¿Qué tal si nos encontramos a las 5? ¿Listo? Bueno chicos, tengamos todo eso presente que les acabo de explicar. Analizamos ahora otra expresión muy importante y es la expresión how come. How come es una expresión que se utiliza para preguntar por qué sucede algo. ¿Okay? O también para decir, hey, pero ¿cómo así que pasó esto? ¿Cómo así? ¿Cómo es que...? Entonces uno con esa expresión a veces, en esa situación conversacional, realiza esta expresión como con un tono de sorpresa o incredulidad. Por ejemplo, estamos por acá pendiente a un evento que se iba a hacer y ya estamos hablando de hey, miren este comunicado. Dice la persona, how come? Hey, ¿cómo así? How come you cancel the event? ¿Cómo así que cancelaron el evento? O en otro contexto, por ejemplo, hey, ¿por qué no me llamaste? ¿Cómo así? ¿Cómo es que no me llamaste? How come you didn't call me? En estos casos estamos haciendo uso de esta expresión con los significados que mencionamos arriba. Pero la parte importantísima de este tema es la siguiente. Cuando nosotros utilizamos esta expresión, recordemos que dijimos que es parecida a la palabra why, una de las famosas palabras que inicia con WH, en el tema WH question words. Esta expresión no requiere de inversión, no requiere que nosotros tengamos en cuenta una estructura de pregunta que lleva el auxiliar del tiempo en el que se va a preguntar más el sujeto más el verbo. En este caso nosotros podemos decir la frase normal. Esta frase es una pregunta en pasado. How come she left? Hey, ¿cómo así que ella se fue? No vamos a dejar que se vaya. Pero si ustedes se fijan en esta pregunta, que después de que también pues dice por qué, en este caso, acá abajo tengo el why
Y aquí en esta pregunta sí estoy escribiendo la pregunta con un auxiliar, en este caso that, que es un auxiliar que se utiliza para preguntar en pasado. Y el verbo que tengo acá no está escrito en pasado como está acá arriba. No se usa inversión, no hay necesidad de pensar, ay, yo voy a usar este auxiliar, después esto, que el verbo. Yo escribo así como me sale. Hey, ¿cómo así que se fue? ¿Por qué se fue? Recuerden que en inglés, cuando se preguntan estas palabras o en las preguntas directas, se utilizan los auxiliares. Miren, acá está el auxiliar. Did she es la pregunta. Why did she leave? ¿Por qué ella se fue? ¿Cómo así que se fue? ¿Listo? Nice. Bueno, y aquí tengo otras combinaciones que pueden utilizar con el adverbio how para que ustedes puedan juiciosos practicar este maravilloso adverbio que nos va a servir mucho para formar preguntas. Acá tengo la combinación, el significado y ejemplos. Los invito a que analicen estas expresiones, con esos significados, esos ejemplos, la tabla completa que les va a ayudar a ustedes a adquirir más vocabulario fundamental para su desempeño oral. Now it's time to practice. Bueno, he planteado dos actividades facilongas para ustedes. La primera tiene que ver con completar las preguntas con la combinación del how, una combinación correcta. Teniendo en cuenta la tabla que les mostré, la explicación que hice anteriormente a la tabla, ustedes van a tratar de interpretar lo que dice cada una de las 8 oraciones y en el espacio escribir la combinación adecuada teniendo en cuenta el contexto. Y como segundo ejercicio, bueno, en realidad les voy a dejar 3 para que se vayan aburriendo un poquito. Les tengo acá un segundo ejercicio que es responder a unas preguntas en inglés, que son las que están acá. Vamos a hacer este ejercicio de leerlas y vamos a responderlas obviamente en inglés. Y finalmente vamos a crear unas preguntas haciendo uso de las combinaciones que yo les propuse en esta tabla. Esta tabla, ustedes analizan, ya saben los significados, los ejemplos y así mismo crean unas preguntas haciendo uso de las mismas combinaciones que están en rojo. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que les rinda estos ejercicios, que puedan aprender muchísimo. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Bye bye.